Continuamos con nuestro estudio del Espíritu Santo en el Evangelio de Juan y ahora pues nos corresponde estudiar con un poquito de más detalle, no tanto porque no tenemos tiempo, pero el Espíritu Santo en el discurso del aposento alto, ese discurso que aparece en el Evangelio de Juan, que va desde el capítulo 13 hasta el capítulo 17, pero el tema del Espíritu Santo se concentra especialmente en el capítulo 14, 15 y 16. Ya hemos visto varios de esos textos en diferentes partes, por diferentes razones, con diferentes temas, pero ahora nos vamos a concentrar en lo que dice específicamente sobre la obra del Espíritu en ese discurso. Bueno, ya vimos que Juan presenta a Jesús como el dador del Espíritu. Ya en el discurso, en la entrevista con la mujer samaritana, se habla del agua, el símbolo del Espíritu, el agua que yo le daré. En Juan 7, los ríos de agua viva famosos, venga a mí y beba, y esto dijo del Espíritu Santo. Así que ya tenemos claro ese concepto. Pero aquí tenemos esa expresión que no siempre es bien entendida, del otro consolador. Estamos hablando de otro consolador, ¿en qué sentido? Dice Juan 14, 16, exactamente ese texto. Juan 14, 16. Y yo rogaré al Padre, y Él os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. Bueno, este texto tiene otra implicación ahí más adelante y vamos a ir a eso, pero por ahora queremos concentrarnos en esa expresión, otro consolador. No siempre entendemos bien cuál es un consolador y cuál es el otro consolador. Bueno, si entendemos bien lo que Jesús está haciendo y diciendo aquí en Juan, pero en su ministerio en general, Él sería el consolador vivo, presente directamente con ellos. Pero como Él se va y ha anunciado que Él se va, entonces se necesita otro. ¿En qué sentido se necesita otro? Y ahí están dos palabras famosas, se usa una aquí en el griego que a nosotros no la entendemos muy bien porque en idioma español a veces no hay tanta diferencia. Otro y otro. Otro de la misma especie y otro de diferente especie. En español, para decir otro de la misma especie decimos otro normalmente, y de diferente especie decimos diferente, distinto. Ese es otro. Bueno, ¿qué palabra se usa aquí? Se usa la palabra de otro de la misma especie, del mismo grupo. Alos, a diferencia del otro que es heteros, de donde viene nuestra palabra heterogéneo, que es distinto, diferente o conformado de diferentes cosas. Bueno, aquí se usa alos, porque el Espíritu Santo es alos consolador, otro consolador de la misma especie que el consolador que está de Jesús. ¿Y cuál es la especie? Bueno, estamos hablando este pasaje habla de la Trinidad y de la deidad del Espíritu, y de que procede del Padre y que procede del Hijo. Así que estamos hablando de un consolador que es de la misma naturaleza que el otro consolador, que es Jesús. Bueno, ese es un tema importante, pero ahí más adelante en el versículo 17 habla de que es el Espíritu de verdad, ya vimos eso, que el mundo no puede recibir porque ni le ve ni le conoce, pero vosotros sí le conocéis. ¿Por qué? Y aquí hay dos expresiones: mora con vosotros y estará en vosotros. Recuerdan que cuando hablamos del Antiguo Testamento, hablamos de la morada del Espíritu, y que se decía que la morada del Espíritu no era permanente y selectiva en el Antiguo Testamento. Y yo sugerí que no, sin tener información exacta, sin tener los datos propios del Antiguo Testamento, y que sacábamos deducciones desde la enseñanza del Nuevo. Bueno, aquí hay una de esas. Jesús les dice que el Espíritu mora con ellos, presente, mora con ellos.
pero también agrega y estará en ellos. Y ahí hay una diferencia en las preposiciones con y en. Y algunos entienden que el Espíritu mora con ellos en un sentido corporativo, los acompaña. Ha estado acompañándolos durante todo este tiempo con Jesús. Pero el futuro estará, obviamente es una referencia al Pentecostés. Y cuando lleguemos al tema del Pentecostés vamos a tener que explicar qué se quiere decir con la venida del Espíritu. Porque ya está, el Espíritu ya está. Y sin embargo, vendrá. Es una de esas enseñanzas. Pero total es el Consolador. Así. Pero hay otras cosas que se enseña aquí, en este discurso. Se dice que el Espíritu enseñará y recordará todas las cosas que Jesús enseñó, ahí en los versículos 25 y 26 de este capítulo. Algunos piensan que eso se refiere a la obra de la iluminación y de la inspiración en los autores del Nuevo Testamento, que ellos van a registrar bien todo lo que Jesús enseñó. Bueno, sí, eso es posible. Pero por el contexto da la impresión de que esto tiene que ver con todos los discípulos y no tiene que ver con que uno va a escribir otro libro de la Biblia. Tiene que ver con que Él nos va a ayudar a entender lo que Jesús enseñó cuando nos acercamos a sus enseñanzas. Que el Espíritu nos guiará a toda verdad, dice, ya hablamos de eso. ¿A cuál verdad nos guiará? A las verdades del Evangelio, a las verdades de Jesús, a otras verdades. Yo pienso que principalmente tiene que ver con lo que Jesús ha enseñado y la persona de Jesús y lo que está registrado como revelación. Pero también implica guía para cosas más allá también. Y ahí está. Y en el capítulo 16 hay esa obra de convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y ahí hay toda una discusión sobre qué significa eso. Y es una obra del Espíritu que se piensa que se hace a la persona incrédula. La obra que el Espíritu hace sobre la persona incrédula. Es a la persona incrédula que convence de estas cosas. Como que no hay otra forma de que se enteren de eso y que sepan de qué se trata, y que por más argumentos que uno pueda tener no va a ir más lejos si el Espíritu no hace esa obra. Y eso es esperanzador porque no depende de nosotros, sino es obra del Espíritu. Bueno, dejamos aquí por ahora el tema del Espíritu en el discurso del aposento.